Hola pistoleros, soy Domingo López. Gracias a todos por vuestro interés en el libro Wild Wild East, que será el primero editado internacionalmente sobre el apasionante mundo del western asiático. Western asiático, os preguntaréis. Pues sí, aunque parezca raro, el cine del oeste es uno de los géneros favoritos desde siempre dentro del cine popular asiático, especialmente en países como India, Filipinas o Tailandia. Un género muy influenciado tanto por el western americano como por el spaghetti western italo-español. En este libro repasaremos películas como Sholay, considerada por crítica y público indios como la mejor película india de la historia, con una película que tiene muchas referencias a cintas como Hasta que llegó su hora o La conquista del oeste. Pasaremos por los demenciales westerns a la italiana que hizo en Taiwán Chu Yenping, en el que mezclaba la influencia de las películas de Sergio Leone con ninjas, nazis, vampiros chinos. Hablaremos de las películas japonesas del oeste de los años 60, el Soja Western de los años 70, que mezclaba lo que era el western europeo con el cine de Kung Fu, las películas del oeste tailandés de Sorapong Chatri. También hablaremos de las numerosas influencias del cine asiático dentro de lo que fue la vertiente occidental del género, como Los Siete Samuráis llegó a inspirar, Los Siete Magníficos y muchos otros casos parecidos. Este recorrido llegará hasta nuestros días, donde el género sobrevive, no tan solo en China, con neo-westerns como los de Yang Wen, que acaba de estrenar Gone with the Bullets, sino también en películas como Sukiyaki Western Django, El bueno, el feo y el raro, que han llegado hasta Occidente con bastante aceptación. El libro se complementará con ilustraciones originales, carteles de la época reproducidos a todo color, colaboraciones de autores como Jordi Sánchez Navarro, Tomás Fernández Valentí o Andrew Leibol, director del documental sobre Wen Wen, que aportará un poco de luz sobre lo que fue el western filipino de serie B, de película de cine de barrio, del cual prácticamente no se conoce nada. En fin, que yo de ti me lo compraría, forastero.